Lo que vamos a hablar hoy es de rompimiento espiritual. Le puse por título a la palabra demoledores espirituales. Entendemos que el Señor ha otorgado todo de acuerdo a su gracia y a su misericordia, pero algunas cosas nos son dejadas a nosotros como cuestión. Podríamos hoy estar meditando en algún área de nuestra vida. Tengo victoria en aquello de donde el Señor me sacó. Tengo victoria en aquello que por un tiempo estuve luchando. Pero en algún momento retrocedo, vuelvo a caer. Otra vez parece que estuviera lazado, que estuviera enganchado con un elástico. Y camino, parecería que voy rumbo al cumplimiento de la voluntad de mi Señor. Pero en cualquier momento hace tanta tensión que otra vez termino retrocediendo. Y entonces llega el momento de cortar la liga. ¿Vieron los afiladores? ¿Cómo hacen los afiladores? Entendemos entonces que y estaba de tirador y un coche lo enganchó y se lo llevaba. Y el coche arrancaba, se quería ir lejos y el hombre enganchado al tirador, al ratito lo alcanzaba. Y a veces nosotros en lo espiritual hacemos algo parecido, pero lo contrario. Parece que nos estamos alejando del pecado, pero otra vez esa tensión nos vuelve a llevar ahí. Entendemos que contra eso tenemos que trabajar en lo personal. El Señor ya lo ha hecho todo en nuestro favor. Ahora llega el momento donde nosotros, a través de la fe, vamos adelante. Ahora, es claro que algunas áreas son más difíciles para cada uno de nosotros que para otro. A veces vemos alguno que sencillamente el tipo pone un kiosco, al tiempo es maxi kiosco, al tiempo es mayorista, al tiempo es un emporio. El otro pone un kiosco, se come todos los alfajores y se funde. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Creo yo que tiene que ver con esos dones y esa habilidad que el Señor nos ha dado para emprender algunas cosas, pero principalmente con estar sintonizados con el Señor. Se lo digo por experiencia, yo tuve almacén, verdulería, fiambrería. Me decían que vender pollo era... Yo salía a vender pollo. Vendí churros, pero puse otro tipo de negocio. Tuve taller de chapa y pintura. Tuve un taller integral donde se hacía todo. Chapa, pintura, todo con unos primos. Y la verdad es que nunca funcionó. Asociábamos. La idea estaba buenísima. Hoy en día, si usted quiere tomar la idea y Dios le da sabiduría, quizás le vaya muy bien. Asociábamos gente para que sencillamente... Y hace muchos años, cuando todavía esto no existía, asociábamos gente y por ser socio tenía descuentos en chapa y pintura, en mecánica y tenía el auxilio gratis de parte de nosotros. Ahora los dan los seguros y demás, pero ese tiempo no se daba. Y así algunas otras cosas, fabricamos piletas, fabricamos cosas, pero sabe, a veces... Se trata de hacerle caso a Dios. Y por más que uno crea que es creativo y que puede hacer cosas, ustedes saben, en los últimos años estuve haciendo carrocerías, cosas térmicas para transportes de alto peso, pero sencillamente Dios te llama a hacer una cosa y cuando vos estás en sintonía con Dios, sos feliz, sos pleno, disfrutás lo que haces y da fruto. Por eso es importante que estemos de acuerdo con esto. Pero hay algunas cosas que simplemente salen mal, que yo las hago y no salen. Hay algunas áreas, a algunos le va mal en lo financiero, parecería que todo está bien, a otro le va mal en lo sentimental, a otro le cuesta mucho poder tener armonía en su familia, a otro le cuesta mucho poder tener autoridad sobre sus hijos y guiarlos y acomodarlos para que estén en tiempo de bendición. Por eso es que entendemos que algunas áreas en las que nosotros hemos fracasado, a veces las tapamos con tierra, a veces sencillamente no las queremos reconocer, a veces queremos hablar muy fuerte de las cosas donde parecería el Señor nos sonríe, pero algunas otras áreas las dejamos ocultas, escondidas. Y hoy podemos hacer un rompimiento en el nombre de Jesús y ser libres para la gloria de Dios. Cuando hablamos de rompimiento, hablamos de un cielo.
hablamos de algo que está estorbando, que no nos permite. Lo que sería imagen para nosotros en nuestro país sería un cielo raso, algo que no nos permite ver lo que hay después. Entendemos claramente que cuando hablamos de cielos nos estamos metiendo en lo espiritual y hemos entendido, y la Biblia lo revela, hasta el tercer cielo y revela diferentes niveles, y en esos niveles algún nivel bajo donde tenemos oposición demoníaca. Y contra eso, aunque el Señor ha vencido, todavía el diablo no ha sido desterrado por completo. Hasta que venga Cristo en su segunda venida, el diablo sigue insistiendo. No porque vaya a obtener algo, porque él ya está derrotado. Lo hace de puro diablo que es, pero quiere insistir en llevarnos a la derrota. Su victoria es que nosotros nos perdamos. Y nosotros que tenemos esto muy claro, vamos a rechazar al diablo en cualquier obra que se levante en contra nuestro. Ahora, de alguna manera pasa que no siempre se hace fácil identificar. A veces sencillamente creemos que es mala suerte. A veces sencillamente creemos que no es mi tiempo, que no es mi momento. Alguno un poco más espiritual se ministra a través de la palabra y accede a versículos que dice que es mejor estar pobre y toma ese versículo y declara la pobreza sobre su vida. Hay otro que declara que si estar con alguien le va a contar como pecado, si no sabe armar una relación prefiere estar solo y empieza a buscar ejemplos como estuvo Pablo, como estuvo Dios me dará el don, y determina que lo hará sencillamente para no luchar con esa miserable realidad que muchas veces tenemos que enfrentar. Hoy lo que vamos a hacer es pedirle al Señor que traiga luz y que nos haga andar en la verdad para la gloria de Dios. Hoy vamos a hacer una oración de rompimiento en algunas áreas de nuestra vida. Quiero decirte que lo primero que va a pasar cuando empecemos a entrar en el tema es que vos vas a creer que esta prédica es para otro. Lo primero que se te va a cruzar por la cabeza es decir, qué lástima que no está Juancito o Pedro o alguna hermana que debería estar acá escuchando esto. Pero quiero decirte que el Señor ha traído esta palabra primeramente para mí, para mi casa, para la tuya, para cada uno de los que somos de casa de Dios, para ser edificados en el poder de su Espíritu Santo. Isaías, versículo 1 al 4 del capítulo 64, tiene un claro modelo de oración de rompimiento. Dice, oh si rompieses los cielos y descendieras a tu presencia, se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Ahora, si usted lee todo el versículo desde el 1 hasta el 4, los versículos que recién enfocamos, parecería que la última declaración, esto de que alguien espere en el Señor, está ligado al portento, a la autoridad, al poder de mi Señor, que es capaz de venir y hacer todo esto que yo ya conozco, que sé que puede hacer, pero también algo nuevo, algo diferente. Y quiero decirte que hoy el Señor va a hacer algo diferente. Dios va a hacer algo nuevo. Aleluya. Entendemos que debemos tener ese tipo de oración. Algunos de nosotros sencillamente oramos para cobertura y lo bien que hacemos. Algunos de nosotros oramos para que Dios tenga misericordia y lo bien que hacemos. Pero llega el momento donde tenemos que orar para que Dios haga cosas nuevas en nuestra vida. Hay otra oración que todavía va un poco más alta y es una oración, que es la oración donde confesamos y declaramos que haremos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y el Señor comienza a hacer lo que Él determinó que será a través de nuestras vidas. Algunos de nosotros vamos a resucitar muertos. Vamos a estar rodeados de testimonios de gente que se ha sanado, ha sido libre, es prosperada y bendecida. Pero es necesario que creamos.
Así que entendemos que podemos hacer este modelo de oración. Ahora, para poder elevar este tipo de oración necesitamos preparar nuestro corazón. Para poder hacer una oración de rompimiento tenemos que entender que lo que pone un techo, aquel cielo que se establece con la dureza que se establece, ese cielo sobre nosotros para impedir la llegada de la gloria, de los regalos, de la gracia y de la misericordia en algún área de mi vida. Yo quiero que entiendas que yo no le estoy hablando a alguien que está en el mundo. No le estoy hablando a alguien que se está perdiendo. Yo le estoy hablando a gente que es salva. Yo le estoy hablando a gente que recibe la misericordia del Señor, que ha sido tocado con los favores de Cristo. Pero estoy impulsando a los mismos a que busquemos más. Y ahora la idea es que podamos entender que hay cosas que vienen sobre nosotros. Todos los que somos hombres, los que somos seres humanos, hemos comenzado con un destino que fue marcado por la desobediencia. Todo hombre tiene linaje con el primer hombre que el Señor creó, que desobedeció. Y esa desobediencia es causal de maldiciones. Lo que el Señor soltó sobre el hombre en su desobediencia, después de haberle otorgado la posibilidad de ser mayordomo de toda la creación y solamente soltarle una pequeña exigencia: de ese árbol no se come. Y el hombre terminó seducido por la serpiente y terminó cayendo en esa ocasión en desobediencia. De allí comenzó la maldición. Y la maldición de alguna manera está declarada allí en Génesis. Y la maldición que es todo aquello que el Señor determinó. Ya no vamos a andar libremente, no vamos a comer libremente, vamos a tener límite en nuestra existencia. El Señor tenía previsto que nuestra vida sea muchísimo más larga. Tenía previsto que no tenga fin, que nuestras células se vayan renovando. Algunos científicos coinciden que en un principio podría haber sido así y que podría, por la gracia de Dios, volver a ese tiempo. Pero el Señor empezó a descontar años y a medida que los hombres iban cometiendo errores, el Señor empezó a cortar de 900 y pico de años a 500, de 500 a 300 o a 200 y pico, y hasta que en un momento dijo: 70 años será la vida del hombre, 80 los más fuertes. Y todo esto tiene que ver con que cuando más tiempo tenemos, más errores cometemos. Así que algunos de nosotros podremos estar diciendo: hoy yo ya tengo unos cuantos años, ya soy mayor, ya soy crecido, soy maduro, tantos años de cristiano. Quiero decirte que cuando más años estés aquí en la tierra, más posibilidades tenés de errar. En la gracia del Señor podemos invocar su nombre en cada ocasión y el Señor, por su gracia, nos libra de toda consecuencia. Pero hemos entendido a través de lo que dice la palabra que las maldiciones nos persiguen. De la boca de Dios a causa de nuestra desobediencia, a través de agoreros, hechiceros, a través de gente que vos dañaste, a través de gente que le hiciste mucho mal y has soltado maldición y usa su amargo corazón para maldecirte cada segundo de su vida. Quiero decirte que todo el tiempo estamos rodeados de ese tipo de opresión. Todo el tiempo se está levantando maldición en contra nuestro. Si estabas creyendo otra cosa, estabas viviendo un evangelio equivocado. Estamos en guerra. Cristo ha vencido. Él nos dio la victoria, pero nosotros somos sus soldados. El Señor habla de equipamiento. El Señor habla allí en Efesios de la armadura. Habla de tener espada en mano, escudo, de estar listos para la batalla. Habla todo el tiempo aún el calzado. El apresto debe ser el que necesitamos para poder andar en la victoria que el Señor tiene para nosotros. Y el Señor nos dice: y los años que restan desde el día que recibiste a Cristo, solamente confiate, reposá y échate un pecadito de vez en cuando. El Señor dice que estemos firmes en el Señor. Y dice: mire, aquel que esté firme, mire que no caiga. Y dice que si cayéramos, hay gracia en el Señor para ser restaurados. Pero quiero decirte que el Señor nos ha motivado y nos ha enseñado a que busquemos de Él, a que andemos en su autoridad y que rechacemos toda obra de Satanás. Quiero decirte lo que dice Proverbios 26, versículo 2. Toda maldición tiene causa. Como el gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así todos podríamos mirar
sencillamente un paisaje lleno de aves que migran de un lugar a otro por un cambio de estación y sabemos claramente que algo está sucediendo, por algo se están yendo. Hay una causa, se van porque viene un clima frío, porque pueden morir, se van para reproducirse, se van porque hay otra cosa que hacer. Ahora nosotros en lo espiritual tenemos que aprender a identificar temporadas. Y por supuesto tenemos que entender que acarreamos maldiciones y las maldiciones muchas veces son consecuencia de nuestras actitudes. Deuteronomio 28, versículo 20 dice que las maldiciones se levantan en contra nuestro a causa de la desobediencia. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Todo el problema es las obras, todo el problema es mi pensamiento, mi palabra y mi obra. ¿A dónde me lleva? Me lleva a Cristo. Algunos de nosotros hoy tomaremos decisiones. Algunos de nosotros entenderemos que en el plano espiritual tenemos que hacer un rompimiento. Pero algunos también entenderemos que se trata solamente de renunciar, de apartarnos, de salirnos de algunos ambientes y atmósferas para poder andar en la victoria de Jesucristo. Dios tiene victoria para aquel que clama. Aleluya. Entendimos entonces que en Deuteronomio la Biblia es clara y dice que todas las maldiciones que nos persigan tienen que ver con la desobediencia. ¿Con qué? La desobediencia. Ahora, algunos de nosotros dirán, pero desde que estoy en Cristo soy obediente, trato de ser fiel. Y cuando ya me empezás a explicar un poquito más, me decís, bueno, por lo menos trato lo que más puedo. Y en algún momento yo te quisiera decir que la Biblia habla de pecados que nosotros cometemos, pero también habla de omisión como pecado. Hay algunas cosas que haces y están mal, pero a veces también somos juzgados por las cosas que no hacemos. Así que hoy podemos ir delante del Señor a decirle, Señor, sé que la maldición me persigue y la quiero cortar en el nombre de Jesús. Éxodo 30, versículo 5, podríamos hablar de una maldición ancestral. Ahí ya no tenés nada que ver. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estamos hablando de un Dios que no mide en el momento de traer consecuencias a las generaciones siguientes. Estamos hablando de alguien que cuando llega el momento de reclamar a su pueblo, reclama su fidelidad. Le reclama que esté firme y cercano a Él. Ahora somos nosotros los que hoy podemos decidir ser fieles a Dios, pero algunas cosas que han quedado de nuestros ancestros deberán ser cortadas en el nombre de Jesús. Así que nos encontramos que algunas cosas que practicaba mi abuelo, quizás 2 o 3 generaciones antes yo ni sé, ni conozco quién era. Y sin embargo, las consecuencias de todo eso rigen sobre mi vida y yo tendré que tomar autoridad para rechazarlas en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros tiene un origen. Y la mayoría de los que estamos acá vamos a coincidir que si tu mamá fue creyente, antes fue católica. Y si tu mamá fue creyente toda la vida, tu abuela fue católica. Y si en algún momento, a no ser que provengas de algún país protestante, desde hace 4 o 5 generaciones la cosa está firme en Cristo, seguramente en algún momento hubo rastros de idolatría. En mi casa eran idólatras. En mi casa no alcanzaba con una virgen o con un santo. Mi abuela tenía un San Antonio que era para buscarle novio a todas mis primas. Están todas separadas, los ojos negros, ese San Antonio de terror. Ahora, quiero decirle que la verdad es que quien consigue y arma la pareja perfecta, quien establece la familia, es Jesucristo. ¿Sabe? Quiero de paso aclarar esto porque a veces damos consejería y a veces charlando con los jóvenes, quiero decirte que cuando el Señor te ponga a alguien para establecer una relación, va a ser alguien en Cristo, porque vos sos de Cristo. No traigas un cachivache para que el Señor te lo limpie un poco y te lo prepare. El Señor tiene un 0 kilómetro para la gloria de Dios. Quiero decirte que las maldiciones nos persiguen y muchas veces nos hacen errar. Las maldiciones nos persiguen. Dijimos que toda maldición tiene
por una causa nos persiguen. Y las causas podrían ser la desobediencia, las causas podrían ser los errores, la idolatría de nuestros antepasados. Yo decía que en mi casa había eso, en mi casa no alcanzaba con eso. Mi papá jamás, cuando yo tomé la comunión me esperó fumando un cigarrillo afuera de la iglesia, no se animaba ni a entrar a la iglesia católica el tipo. Y un día, no sé, un compañero de trabajo le dijo que la difunta Correa, y vino y mi papá, hablábamos de todo, pero lo que menos era un tipo tierno. Y me habló con una ternura de esa mujercita que con un bebito en el desierto le dio de mamar después de muertita. Y yo, pobrecita. ¿Y sabe qué hicimos? Yo le ayudé. Hicimos en el fondo de mi casa un lugarcito y pusimos el cuadrito. Y de vez en cuando le clavábamos una vela. Eso es idolatría. Y eso trae consecuencias. Y yo tuve que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Y en algunos momentos de que las cosas estaban mal, aparecían cosas y colgábamos algo atrás de la puerta y poníamos esto. Y la verdad es que ya no sabíamos qué hacer, pero quiero decirte que cuando llegó Cristo fuimos libres para la gloria de Dios. No quedó ni un pedazo de santo en casa. Echamos fuera todo para la gloria de Dios. Pero entendemos que es así. Zulma era idólatra. Zulma los trataba mal a los santos, los tenía en una bolsa. Pero la verdad es que en un tiempo ella pasó por un momento difícil en su salud, en su casa también habían algunos problemas y ella se aferró a algunas imágenes. Y la verdad es que cuando llegó Cristo fuimos libres para la gloria de Dios. Pero entendemos que la idolatría me separa de Dios. Y cuando yo me separo de Dios, vienen las consecuencias de la maldición. El resultado de la maldición, dice ahí 28, versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti de hierro. Pero podemos romper en el nombre de Jesús todo esto. El primer versículo que leímos en la oración de Isaías decía que si se rompiesen los cielos, iba a descender un todopoderoso Dios ante quien al pisar los montes se iban a derretir como en manos de un fundidor. Entendemos entonces que tenemos un todopoderoso Dios que no actúa por sí mismo, sino que actúa ante nuestro clamor y nuestro ruego, ante nuestra oración de rompimiento en el nombre de Jesús. Hoy vamos a ir con una oración de rompimiento en el nombre de Jesús. Mire, algunos de nosotros deberíamos medir en qué área de nuestra vida vamos a hacer una oración de rompimiento hoy. Quiero decirte, financieramente, quizás estás conforme y estás muy contento porque no te falta nada. Pero el solo hecho de que no te falte nada no significa que estés bien. Quizás el Señor tenía mucho más, pero te conformaste, te acomodaste. Y hoy podemos romper con eso en el nombre de Jesús. Lo que vamos a hacer sencillamente es una oración de este tipo y de este modelo. Vamos a hacer un rompimiento en el nombre de Jesús. Cuando se trata de ir delante del Señor, vamos con gozo, vamos con paz, vamos creyendo. Pero cuando se trata de hacer guerra, tenemos que hacerla poderosamente en el nombre de Jesús. En Cristo comenzó el rompimiento. Lucas 3, versículo 21, nos muestra cómo ese día se abrieron los cielos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Una primera experiencia de rompimiento después de 400 años de silencio en la actitud del bautismo de Jesucristo. Los cielos se abren. No se abrieron solo para Cristo. No se abrieron para que haya una experiencia narrada donde nosotros veamos el Espíritu Santo con forma corpórea como de paloma, para que veamos la experiencia de Juan el Bautista. Se hizo para que comenzara un tiempo de gloria en el cual nosotros hoy estamos viviendo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso le dio inicio a la complacencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, sus hijos. Salmo 65, versículo 9, dice así: visitas la tierra, la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos.
Aquel que tiene un poco de conciencia en cuanto a lo agrícola, seguramente se le hace sencillo comprender la palabra, pero si no lo estás entendiendo desde ese punto de vista, comprende que el Señor le estaba hablando a gente que para comer tenía que sembrar, a gente que tenía que activar su oficio, su actividad para poder llegar al crecimiento. El Señor quiere enriquecerte y quiere bendecirte porque ve que vos sos un buen administrador, porque ve que vas a ser de bendición para miles. Cuando la palabra dice que nosotros vamos a dar y no vamos a pedir prestado, lo que está diciendo primeramente es no que vas a dejar de pedir prestado. Lo que primero dice es que primero vas a dar. Tenemos que comenzar a accionar en este tipo de área. Tenemos que empezar a desafiarnos en el nombre de Jesús a dar. Yo no quiero que vos malinterpretes cuando yo te motivo a esto. Lo que yo quiero es que pronto me estés dando testimonio de lo que el Señor está haciendo en tus finanzas. Hoy podemos hacer una oración de rompimiento en nuestras finanzas. Yo no sé cómo estuvo este año. Yo no sé si el año anterior tampoco no estuvo bien o estuvo muy bien. Lo que sí sé es que no es cuestión de culpar a gobiernos y culpar las herencias, sino de creerle a los que estamos en Cristo que Cristo hace cosas nuevas para nosotros. Y aunque alrededor haya un desierto, yo voy a vivir en un oasis para la gloria de Dios. Porque desde mi oasis voy a alcanzar favor y misericordia a aquel que clame y necesite, porque para esto me ha puesto el Señor. Vamos a hacer una oración de rompimiento, pero para esto amerita que veamos cuál es nuestra condición. Lo primero que debemos pensar es meditar, y el Señor nos va a mostrar a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros cuál es el área débil, en qué área estoy igual. Algunos de ustedes van a salir de este lugar fortalecidos en su liderazgo. Van a crecer de una manera inexplicable. Van a ser personas que lleven a miles detrás suyo y que enseñen la palabra con poder y autoridad. Algunos de ustedes van a ser renovados en su ministerio. Algunos de ustedes serán ministrados, fortalecidos y bendecidos en su finanza. Algunos de ustedes le van a poner fin a la racha de enfermedad. Algunos de ustedes en el nombre de Jesús van a iniciar un tiempo de gloria y de poder. Van a tener facilidad para soltar milagros, facilidad para moverse en medio de la gloria. Pero es importante que podamos creer. Cuando alguien es capaz de creer, es capaz de actuar, como dice la palabra. Y la palabra dice que lo primero que tiene que pasar es que me tengo que humillar. Juan 12, versículo 24, lo relata de esta manera. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando entendamos este principio, vamos a comprender que no se trata de mi fuerza, no se trata de mis habilidades, no se trata de lo mío, sino que se trata de lo que Dios quiere hacer conmigo. Lo que Dios quiere hacer conmigo. Y esto es sujetarse, esto es depender del Señor, esto es estar listo para que Él haga una obra gloriosa. Juan, pero es 14, versículo 12, estaba mal puesto el versículo. Y también tenemos que dar lugar a que el Señor complete la obra en nosotros. Cuando yo soy humilde, no solamente manifiesto humildad con mis dichos. Cuando yo soy humilde, lo puedo aplicar en esto que decíamos hoy: pensamientos, palabras y hechos. Cuando yo soy humilde, no soy humilde solamente en mi pensamiento o solamente en mis palabras. En todo el conjunto soy humilde. Debo manifestar esa humildad en todos los sentidos. Si yo no he crecido en humildad, si yo no me he desarrollado en esto, tengo que avanzar por más. Tengo que verificar cómo estuvieron estos últimos años en mi salud, cómo estuvieron estos últimos años en la salud de mis hijos, cómo estuvieron estos últimos años en mi finanza, cómo estuvieron estos últimos años en mi ministerio. Algunos de nosotros podemos decir, estos 6 meses fueron tremendos, el Señor nos está visitando con gloria y con poder. Pero alguno dirá, hace 5 años que estoy igual. Quiero, y esto no es para vergüenza, sino que esto es para tomar autoridad en el nombre de Jesús y hacer una oración de rompimiento, que podamos meditar en cómo estamos. Estás igual, la cosa no crece, no pasa nada. Querés pintar la casa hace 10 años y no la podés pintar. Hoy vamos a hacer una oración de rompimiento en el nombre de Jesús. Andás a pie hace 5 años prometiéndote que en cualquier momento vas a tener coche. Hoy vamos a romper en el nombre de Jesús. Hoy podemos abrirnos paso a lo que el Señor tiene ya determinado. Solo se trata de creer. Tenemos entonces ahí en Juan 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también. Escuche, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así que el Señor va a hacer cosas tremendas con nosotros, pero tenemos que creerle. Mire, delante de la palabra de Dios encontramos que se trata solamente de esto, de creerle o no creerle. Si la Biblia dice que seremos prósperos, seremos prósperos. Si la Biblia dice que vamos a andar de bendición en bendición, andaremos de bendición en bendición. Algunas situaciones que nos persiguen, algunas maldiciones que generan problemas en las finanzas, algunas maldiciones que traen problemas en el hogar, que traen problemas en las relaciones interpersonales, serán cortadas en esta oración de rompimiento en el nombre de Jesús. Se trata al fin de que avancemos rumbo a ese modelo perfecto que es Jesucristo. Haremos cosas mayores que Él, pero necesitamos que Él sea formado en nosotros. Gálatas 4:19 lo dice de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mi humillación me tiene que llevar al punto de decir: no quiero nada de mí, quiero que todo lo que esté en mí sea de Cristo. También debería entender que no solamente se trata de humillarme, sino que tengo que espiritualmente ser violento. Dice ahí la palabra que está en Mateo 11, versículo 12, en cuanto al reino está sufriendo. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero somos violentos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Esto significa que vas a tener autoridad en Cristo, no en tu fuerza. Te vas a mover en autoridad. ¿Sabe? Cuando hablamos de violencia espiritual, justamente se manifiesta a través del Espíritu. La violencia espiritual no es carnal, no es almática, ni es física. La violencia espiritual es una violencia que me lleva a vestir la armadura y a hacer guerra en el nombre de Jesús. Me lleva a interferir con los planes de Satanás, a declarar que se termina la maldición sobre mi vida, que todo lo que me persiguió es cortado en el nombre de Jesús. Debo ser violento para la gloria de Dios. Entiendo entonces que no solamente se trata de humillarme, ni tampoco solamente de ser espiritualmente violento, sino que tengo que saber que debo avanzar. Que tengo que entender que se trata de ir a un nivel siguiente. Tengo que avanzar al próximo nivel. Si yo sencillamente determino, seré humilde, seré violento, pero me quedo quieto, no voy a alcanzar la autoridad que necesito para ser un demoledor espiritual. Para poder ser un demoledor espiritual necesito la necesidad en mi interior de llegar a esa área que me está siendo vedada. Necesito la necesidad en mi corazón de romper esos cielos de bronce para recibir la bendición. Pero si yo estoy conformado, quieto, establecido, no voy a poder alcanzarlo. Tengo que ir en el nombre de Jesús. Ahora, entiendo que el Señor me está convocando a que me mueva, a que active. Mire, Proverbios 4, versículo 18, dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos son los que creen y viven de acuerdo a Jesucristo. Y todo aquel que cree y vive de acuerdo a Jesucristo en su andar debe ir en ascenso. No podés estar igual que hoy, mañana. Mañana vamos a estar mucho mejor. Porque vamos a hacer una oración de rompimiento y en esa oración entendimos la humildad, entendimos la violencia espiritual, pero sé a dónde voy. Sé a dónde voy. Aleluya. La idea es que vuelva a preguntarme después de esto: ¿dónde estoy parado? He crecido, me he quedado quieto. ¿Cuántas veces empecé cosas y no las terminé? ¿Cuántas veces empecé a estudiar y volví a dejar? ¿Cuántas veces me he propuesto tener un emprendimiento personal y no he seguido adelante? Quiero decirte que hoy vamos a hacer una oración de rompimiento. Y no se trata de que todos salgan a estudiar y todos salgan a hacer microemprendimientos, sino que se trata de sintonizar con Dios, lo que Dios quiere, y empezar a andar en la victoria que Dios tiene para tu vida. Entendimos entonces que tenemos que tener en nuestro corazón la necesidad de avanzar, de ir por más en el nombre de Jesús. Mire, es importante también que podamos discernir los tiempos espirituales. Tenemos que discernir los tiempos espirituales y este es un tiempo de rompimiento en el nombre de Jesús.
no podemos dejar las cosas como están. Algunas cosas que pasan a nuestro alrededor no son demasiado graves. Algunas cosas que pasan cerca tuyo no son tan graves como para que vos estés armando una guerra en lo espiritual y por eso te has conformado y te has quedado ahí. Pero quiero decirte que con el diablo no hay forma de pactar. Siempre vas a morir. Estuvimos compartiendo con los varones. Estuvimos compartiendo una palabra que nos cuenta cuando el pueblo de Dios es sitiado. Ustedes recordarán que las 12 tribus llegaron a un lugar y 2 tribus y media determinaron ante la belleza del paisaje, el fruto que había, quedarse en un lugar afuera. El pueblo entró a un lugar, el resto, las 9 tribus restantes, 8 y media, entraron a otro lugar donde estaban resguardados. A su alrededor había montes, ríos que lo protegían y el enemigo de querer llegar a ellos pelearía a cuesta arriba en la subida o pelearía llegando a través del agua. No podían llegar, estaban protegidos por lo que la misma naturaleza había generado como un lugar perfecto para ellos. Los otros vieron tierras demasiado fértiles, fueron seducidos por la situación, vieron que era muy fácil hacer allí el trabajo que ellos hacían y cosechar fácilmente y se quedaron allí. Inmediatamente pasaron los años y llegó la amenazante visita del enemigo. Asaj sería, en el original tiene que ver con serpiente antigua. Ese es el significado de ese nombre. Llegó a ese lugar, rodeó ese sitio y comenzó a declarar que ellos eran cautivos. Los que iban a ser cautivos dijeron, bueno, vamos a ser cautivos. Mire qué forma de confrontar al enemigo. Y muchas veces, aunque seamos críticos en esto, nosotros cuando nos paramos frente al enemigo también vamos con esta intención de pactar. Y fueron diciendo, bueno, queremos pactar con vos porque, bueno, queremos de alguna manera ponernos de acuerdo, no queremos estar siempre luchando y peleando. Y entonces él le dijo, sí, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de esta manera. Lo que va a pasar es que para vergüenza de Israel, para vergüenza de su pueblo, yo les voy a sacar el ojo derecho. Un pueblo guerrero que portaba, generalmente eran diestros, y que portaba su escudo en la mano izquierda y la espada en la mano derecha, al tener la falta de su ojo derecho, perdía la visión. Y por perder la visión no podía hacer guerra espiritual. Y si no tenía el ojo derecho, no iba a poder trabajar como tenía que trabajar en esa capacidad que tenían los guerreros para ganar en la batalla. Ahora nosotros hemos entendido claramente lo que pasó con ellos y entendimos que alguien que estaba de esa manera, alguien que era tuerto, por así decirlo, no podía confrontar en esa batalla. Pero llevando esto al plano de lo espiritual, entendemos que verdaderamente somos nosotros quienes elegimos cómo lo vamos a hacer. Pero entendemos que lo que no debemos hacer es pactar con el enemigo. No hay que pactar con el enemigo, porque nosotros somos demoledores. Por eso debemos discernir los tiempos y no es un tiempo de pactar, sino que es un tiempo de hacer guerra en el nombre de Jesús. Hay algunas cosas que todavía no llegaron a tu mano porque no las reclamaste en el nombre de Jesús. Lucas 12, versículo 54, habla, aunque suena fuerte la palabra, dice así. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Cuando sopla viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Luego dice el Señor, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El Señor hoy nos puede dar discernimiento de los tiempos espirituales. Y este es tiempo de rompimiento en el nombre de Jesús. Este es tu tiempo. Este es el tiempo en el que el Señor te va a dar las mayores victorias. Este es el tiempo en el que el Señor te va a llevar de poder en poder. No estamos solos. El Señor está pidiendo que actuemos. El Señor está pidiendo humildad, violencia espiritual y el deseo de ir en el nombre de Jesús. Pero dice primera de Juan 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está con nosotros.
Cuando nosotros hablamos de rompimiento, lo que estamos hablando es de abrir algo, una abertura, es destruir algo para que haya ingreso de aquello que el Señor tenía listo para nosotros. Es abrirse paso en el mundo espiritual, es la posibilidad de comenzar a accionar, y esto es solamente a través de la fe. En lo espiritual solamente vamos a accionar si nuestra fe está intacta. Por eso no se trata de buscar ejemplos. No se trata de ver cómo le fue al hermano Juan, al hermano Pedro. No se trata de buscar ejemplos, de decir esa persona oraba tanto y no le fue bien. No se trata de pensar en aquellos ejemplos de decir aquel hermano era buena persona, era grato tratar con él, conocedor de la palabra, pero vivía pobre. Se trata de creer que Dios va a hacer algo poderoso con nosotros. El Señor no te quita nada para darte, porque todo es de Él, todo le pertenece. La Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Y así el Señor lo otorga a su iglesia. Nosotros hoy recibimos del Señor lo que Él tiene, si somos capaces de ir por ello en el nombre de Jesús. Necesitamos estar por sobre todas las cosas investidos de algo poderoso. Necesitamos algo sobrenatural. Y la Biblia, vuelvo a este versículo y cada vez que lo hago siento lo mismo en mi corazón. Dice la palabra en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces entendemos que el Señor tiene todo para que nosotros andemos en victoria. Ahora el Señor está esperando de nosotros que seamos capaces de humillarnos, que seamos capaces de actuar valientemente, que tengamos el deseo de ir en nuestro corazón y que busquemos de Dios para recibir esa gloria y ese poder. Cuando esto pasa, aparece en nosotros una nueva manera de pensar. Quiero que leamos lo que dice Éxodo 14, versículo 15 y 16. Moisés estaba haciendo algo que le gustaba hacer. Tenía una conexión y una comunicación, había tenido un encuentro tan genial con Dios, había obtenido respuesta de Dios tantas veces, que ahora lo que estaba haciendo era clamar delante del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamás a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Algunos de nosotros estamos desafiados a seguir orando. Y cuando el Señor te guía a orar, lo mejor que podés hacer es orar. En todo tiempo tenemos que clamar, rogar y buscar profundamente que nuestra relación con Cristo siga creciendo. Pero en algunas ocasiones el Señor nos está diciendo: ¿por qué me estás clamando a mí? Andá y sanalo. ¿Por qué me estás clamando a mí? Andá y crece en tus finanzas. ¿Por qué me estás clamando a mí? Andá y averigua el precio de ese auto. ¿Por qué me estás clamando a mí? Andá y señá una casa. ¿Por qué me estás clamando a mí? Lo que está diciendo el Señor es que te atrevas, que te atrevas. Quiero ponerme en lo que le pasaba a Moisés. Moisés estaba viendo el portento de Dios, estaba viendo lo que Dios estaba haciendo, era tremendo, las 7 plagas, cómo el pueblo salió ileso de toda situación, y todo lo que estaba pasando verdaderamente era de muchísima bendición. Pero venía algo que él nunca había visto. Venía algo que nunca había sucedido. Tenemos un Dios que es creativo, que es poderoso y es capaz de hacer cosas nuevas todo el tiempo. No se le terminó la imaginación al Señor el día que abrió el mar para que crucen en seco. Ese día comenzó a mostrar que Él puede hacer cosas nuevas. Y hoy el Señor puede hacer cosas nuevas con tu vida. Y aunque el abuelo haya sido pobre, papá haya sido pobre, vos no serás pobre en el nombre de Jesús. Y tus hijos serán ricos. Aleluya. Verdaderamente el Señor prepara nuestros corazones para hacernos portadores de su riqueza, porque Él tiene riquezas y las tiene en gloria. Entendemos que el Señor quiere hacer cosas grandes con nuestra vida. El Señor hoy te está diciendo que ya no se trata solo de clamar, se trata de activar. Cambia de pensamiento. No pensés todo lo mal que te fue antes. No pensés todas las veces que oraste y no pasó nada. Se trata de pensar algo nuevo. Algo nuevo. Éxodo 14, versículo 13, dice justamente que debemos confiar en Dios. Proclamar no significa apartarnos de Dios, independizarnos de Dios, sino que siempre debemos estar unidos a Dios. Moisés, por la fe que había en su corazón, dice así: y Moisés dijo al pueblo:
no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Porque los enemigos, la maldición, los demonios, el diablo, que hasta hoy te perseguían, nunca más estarán. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verdaderamente la administración de Moisés era pura fe. Lo que Moisés estaba administrando era sencillamente un pensamiento diferente que lo llevó a soltar una palabra diferente. El mar todavía no se había abierto. El ejército contrario venía en persecución. No había todavía señales de la victoria. Y ahí estaba Moisés declarando lo que su pensamiento renovado le estaba trayendo. Y entonces con un pensamiento renovado Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y miren lo que va a hacer Dios en esta noche. Miren lo que va a hacer Dios en esta noche. Aleluya. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros. Peleará por nosotros. Entendemos que cuando llega un pensamiento nuevo, comienzan las confesiones nuevas. El pensamiento nuevo hace que yo suelte palabras nuevas. Y entonces comienzo a proclamar victoria donde no la había. Victoria donde no la había. Si querés, si te has atrevido en esta noche y querés decir hay victoria en mi familia, decilo. Si querés decir que hay victoria en tus finanzas, decilo. Si querés decir que hay victoria en mi salud, decilo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Yo le creo, pasa algo grande esta noche. Viene algo poderoso de Dios. Viene algo poderoso de Dios. Aleluya. Dice aquel que tiene el pensamiento renovado y suelta palabras renovadas. Lo que existía y me perseguía ya no existirá más. Hoy podemos atar todo impedimento, desatar la bendición y confesar prosperidad y restauración sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Ahora no se trata solo de pensar y de hablar, también hay que hacer. Éxodo 14, versículo 21, relata el momento y dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento del oriente toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Hoy Dios te va a mandar a actuar para que recibas lo que nunca habías recibido. Moisés cambió el pensamiento, Moisés cambió sus palabras, pero también cambió su acción. Ya no clamaba, sino que le decía al pueblo que marchen. Ahora no solamente ministraba al pueblo en fe y le decía quédense tranquilos, sino que se atrevió a levantar la mano. Yo no sé cuántos de ustedes, delante de todo el pueblo que estaba amenazado porque el ejército de aquellos de los bravos de Egipto que venían con carros y caballos para destruirlo, ya estaban llegando, y él, luego de ministrar con su nuevo pensamiento y con sus palabras nuevas, quédense tranqui, llegaba el momento de hacer algo poderoso. Y lo poderoso era levantar la mano. Y nunca él había levantado la mano para que el mar se abra y pasen todos en seco, pero lo hizo en el nombre de Jesús. Quizás hoy te desafíe el Señor a que levantes la mano para que algo suceda, para que algo que nunca sucedió suceda. Hoy lo podés confrontar en el nombre de Jesús, porque hoy tomamos nuevo pensamiento, tomamos nuevas palabras y tomamos nuevas acciones en el nombre de Jesús. Mire, dice el Salmo 84, versículo 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. El Señor siempre se encarga de llevarse la gloria, y ni uno de nosotros, porque haya cambiado de pensamiento, porque haya cambiado de palabras y porque accione, pretenderá tener la gloria. La gloria siempre es del Señor. La gloria siempre es del Señor. El versículo siguiente dice, en el Salmo también 84, pero el 6 dice: atravesando. ¿Sabe? Esto significa que quizás las cosas no estén del todo bien. Quizás no sea el mejor momento de tu finanza. Quizás no sea el mejor momento de tu matrimonio. Quizás no sea el mejor momento de tu familia. Quizás no sea el mejor momento en la célula, en tu ministerio o en lo que estés llevando adelante. Pero aunque sea un momento difícil, vas rumbo a la victoria. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes
Dice la palabra, cuando la lluvia llena los estanques, mi presencia y la presencia de Dios en mi corazón no solamente es para restaurarme, sino para que cada vez que avanzo yo sea completamente sano, libre, próspero y bendito para la gloria de Dios. Bendito para la gloria de Dios.